Guzmán, que hoy explicó cuál es la propuesta que le hace a los acreedores. Recuerden que Argentina tiene su deuda con el Fondo Monetario y su deuda con los bonistas privados, con los acreedores. Estamos hablando de por lo menos 60.000 millones de dólares o más que la Argentina tiene que reestructurar. ¿Sí? Porque vienen los vencimientos y Argentina, lo dijo con estas palabras Guzmán, exactamente. Argentina no puede pagar. Escúchalo. Esta oferta tiene una fecha de cierre. Va a haber aproximadamente 20 días desde el momento del lanzamiento formal de la oferta hacia el cierre de la oferta. Es un periodo suficiente para que nuestros acreedores puedan tomar decisiones, y es un periodo en el cual entendamos que va a haber gente jugando muy fuerte. Aquí hay muchos intereses en juego. Y las voces de nuestros acreedores, que obviamente buscan, como ya sabemos, que Argentina pague más de lo que puede pagar, van a estar resonando. Y va a ser muy importante que nosotros como sociedad tomemos el compromiso, todos juntos, de estar unidos sobre esta oferta, porque esto es algo que es prácticamente fundacional para la recuperación y para asentar condiciones para un desarrollo sano para la República Argentina. No, a mí me llamó la atención esto de estar unidos, lo dijo el ministro Guzmán, después lo dijo el presidente Alberto Fernández. Están buscando, ¿no?, que la gente acompañe en general la propuesta que hace Argentina respecto a este canje de deuda o esta búsqueda de no caer en default. Vamos a saludar a Federico Furiasi, que le agradecemos que nos atienda esta noche, es economista, siempre lo consultamos. ¿Cómo está, Federico? Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Gracias por acompañarnos. Bueno, contanos un poco cuál es tu mirada a esta propuesta que hizo el gobierno, si crees que es aceptable, que es negociable. Bueno, en principio, cuando uno trata de ponerle un precio a la propuesta que pone Guzmán, que tiene 3 años, de periodo de gracia, eso significa que por 3 años no se pagan intereses. El cupón promedio, es decir, la tasa que se paga a los bonistas una vez que empieza a correr después del periodo de gracia, está en la zona de 2,33. Falta información, no sabemos cuánto se extienden los vencimientos de los bonos, pero digamos, uno podría decir que esa propuesta podría valer en el mercado cerca de 38, 39 centavos por cada dólar, ¿no? Entonces, en esos términos es como que la oferta de Guzmán estaría fuera del radar del mercado. El mercado estaría más en un precio de los bonos en torno a 55. Y me parece que lo importante es que el gobierno va a intentar negociar. Con lo cual, lo importante es que si bien esta propuesta de Guzmán está fuera del radar del mercado, porque me parece que se queda corta en el cupón que va a pagar y hay un periodo de gracia de 3 años, me parece que hay una instancia de negociación donde se podrían acercar las puntas entre lo que propone Guzmán, que vale en la zona de 38, 39 dólares, y lo que aspira al mercado en la zona de 55. Y me parece que lo importante es que el gobierno abra un canal para acercar esas puntas y tener una negociación exitosa de la deuda, porque el gobierno arriesga mucho si se va a un default. Si se va a un default de la deuda, la economía puede entrar en una zona muy inestable por toda la emisión monetaria que va a haber para financiar el fuerte agujero fiscal. Si terminamos en un default de la deuda, eso puede terminar en una espiral inflacionaria muy complicada que sería muy nociva para el bolsillo del consumidor. Federico, ahora quiero volver a eso que estás planteando, pero ¿podemos mostrar en pantalla las placas de los anuncios del gobierno, del ministro Guzmán, así todos entendemos bien? Esta es la propuesta del gobierno, una quita de 5 puntos del capital total. Esto está bien estimado, 3.600 millones de dólares que no se pagan, básicamente, en la propuesta del gobierno. Claro, hay que entender que la quita se hace por diferentes formas, ¿no? Una partecita de la quita viene porque te quitan o te acortan el capital. Digamos, un bono te devuelve 100 en un tiempo, bueno, entonces ahora te van a devolver en torno a 95. La quita del capital es muy chiquita. El grueso de la quita, como seguramente tendrás en otra placa, viene por recortar el cupón, recortar las tasas de interés. A ver, pongámoslo por ahí, tenemos la otra placa, a ver, 62% de intereses, son casi 38.000 millones de dólares. Ese es el ahorro que se genera en intereses, porque la quita que se hace sobre los intereses de la deuda
es del 62% y eso hace que el cupón promedio que hoy estaba pagando la deuda argentina en torno al 6,5%, en la oferta de Guzmán baja a la zona de 2,33. Entonces fíjate que el fuerte de la quita viene por el recorte de los cupones y la extensión de plazos, el periodo de gracia, más que en la quita nominal de capital. Claro. Y tiene sentido... Ahí está. ¿Cómo? Ahí están los 3 años de gracia en pantalla, claro. Exactamente. Y ahí justo le estamos dando en la tecla porque probablemente lo que quiera negociar el mercado es acortar ese periodo de gracia de 3 años y buscar algo más parecido a 2. Sí. Y ese cupón promedio de 2,33 al que quiere ir Guzmán y que le genera ese ahorro de intereses en torno a 37.000 millones de dólares, probablemente lo quiera subir un poquito más. El cupón inicial que se paga, subirlo un poquito más y tener un poco más de tasa. Volvamos a las consecuencias. ¿Qué escenario se prevé con default o con acuerdo? Para los próximos meses, bueno, digo, ¿no? Exactamente. Con el contexto pandemia, que es hoy indescifrable, ¿no? Porque no sabemos todavía este freno a la actividad cómo impacta, ¿no? En el crecimiento, en el decrecimiento de este año. Este año, el coronavirus genera un impacto recesivo muy fuerte en una economía argentina que tiene menos municiones para tratar de amortiguar ese efecto, porque justamente tiene el mercado de deuda cerrado, partía de una situación de déficit fiscal y lo único que puede es hacer emisión monetaria, emisión de pesos para financiar el agujero fiscal. Pero en Argentina los pesos nadie los quiere, por eso impactan el termómetro del dólar informal, la brecha y la inflación. Con lo cual, digo, a grandes rasgos, si la negociación de la deuda sale mal y se termina en un default, es mucho más probable que toda la emisión monetaria que vamos a tener para financiar un agujero fiscal enorme por el aumento del gasto y la caída de la recaudación, termine en una espiral inflacionaria. Sí. En cambio, si la negociación de la deuda termina bien, el gobierno y la política económica tendría mayor margen para absorber todos esos pesos y que no terminen en una espiral inflacionaria complicada. Mirá, y por otro lado, si hay una negociación exitosa de la deuda, en 2021 la recuperación podría ser mucho más rápida que si estamos en un escenario de default. Con lo cual, es clave que la política entienda este riesgo y que termine priorizando cerrar un acuerdo exitoso y no ir al default y dejar a un lado el librito de la sostenibilidad de la deuda en un contexto tan complicado como el que estamos. Lo último, Federico, vamos a mostrarle la placa del dólar. ¿Por qué está haciendo tanto ruido, no? Ahí estamos viendo el dólar blue, casi a 100 pesos, el contado con liquidación, ¿no? La forma que las empresas o las personas físicas y jurídicas están llevándose la plata al exterior. En 102, esta semana estuvo en 110 también. ¿Qué pasó ahí? Primero, no entiendo muy bien lo de cómo funciona el dólar blue, porque hoy no hay arbolitos, no las casas de cambio supone que están cerradas. Este número, ¿qué tenemos que leer o interpretar de lo que está pasando con la economía? ¿Esto se va a inflación, por ejemplo? Bueno, hay un riesgo de que eso, si persiste en el tiempo, termine filtrándose inflación, y es lo que marcamos antes. El gobierno el Banco Central emitió mucho, casi el 30% lo que aumentó la emisión monetaria en las últimas semanas. ¿Para qué? Para que los bancos salgan a prestarle a las pymes en este contexto. Ahora, se imprimió pesos, los bancos no salieron a prestar automáticamente porque hay riesgo de crédito, hay un alto riesgo de incobrabilidad, con lo cual los bancos no salen a prestar, y digamos, en ese contexto se generó una emisión monetaria que terminó filtrándose en la brecha, porque además los agentes que hicieron, tomaron préstamos a tasas negativas y salieron por contado con liquidación. Entonces le metieron presión a la brecha justamente porque hay una expectativa de que va a haber mucha emisión monetaria que va a terminar afectando a precios y al dólar, y tuvimos ese círculo vicioso. Además, los bancos bajaron muy rápido las tasas de interés por ese exceso de liquidez que le puso el Banco Central para intentar que se preste, y entonces, digamos, ante las tasas de interés tan bajas en pesos frente a una expectativa de inflación en ascenso, también le puso presión al dólar de contado con liquidación y al dólar informal. Esto marca la gran restricción que tiene la economía argentina para atacar los efectos de la pandemia, porque el agujero fiscal solamente lo puede financiar con emisión monetaria, pero es muy limitado lo que puede hacer Argentina en términos de emisión monetaria, porque enseguida le pasa factura el termómetro de la brecha, el termómetro del dólar y el termómetro de la inflación. Por eso es clave que la negociación de la deuda termine bien para minimizar ese riesgo en términos de inflación por toda la emisión monetaria que se viene.